Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al nuevo episodio de Mejorando mi Español, en el cual voy a hacer todo lo posible para mejorar mi español. Soy Bill y otra vez tenemos a nuestro gran amigo mexicano, Alonso. Bienvenido, Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. Como ya sabes, el tema para el día de hoy es la desigualdad de México y qué tan difícil puede ser para simplemente para vivir en México para un mexicano normal. Em, Primero que nada, quiero decirles que ya, como soy extranjero aquí en México y antes de que me mude aquí, pues obviamente, no supiera nada sobre este tema. Ya me he tomado como tarea leer este libro, No es normal, de Ríos, que era súper interesante y muy educativo también. Y ya has leído también, ¿no? Lo leí esta semana para Okey, muy bien, para grabar este episodio. justo a Saludos a tiempo. mis Dios. Este, no, bueno, a ver, este libro es muy bueno, ¿no? Ah, Pero salió ya tiene unos 5 años, salió en 2021. Y yo recuerdo que más o menos lo compramos al mismo tiempo, de hecho, ajá, sin hace un año, hace medio. hace un tiempo, sí, sin, o sea, tú ya lo habías comprado y yo ya lo había comprado, y Ajá, luego salió en la conversación que tú también lo estabas leyendo, ajá, pero tú sí lo leíste y yo en ese tiempo no lo leí, ajá. pero ya lo leí. Qué bueno. Sí. No, la verdad es que, pues, bueno, como extranjero estudiando el español, nunca Mm. pensé que iba a terminar leer este libro antes que tú, pero sí, es lo que pasó. Pero bueno, primero que todo eso, primero que nada, me gustaría entender más de tu experiencia sobre este tema, este, como mexicano aquí en México, pero porque me imaginaría que la experiencia, este, pues digamos, cuando eras niño aquí en México o durante tu proceso de desarrollo en este país ha sido muy diferente que bueno, que los detalles en el libro y bueno, que mi experiencia en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en general, digamos? En torno a la desigualdad, yo creo que es un tema en el cual no pensamos, o no se pensaba tanto cuando yo era niño. Ajá. Por lo menos yo no lo recuerdo que estuviera, que fuera un tema de discusión pública. La gente no el gran tema cuando yo era niño era la corrupción. Yo Pues me sí, acuerdo claro. que, Ajá. bueno, la corrupción y que se robaban a los niños, ¿no? Y Uno de los 2. ajá, sí, y también que no le pegaras a tus hijos, porque había anuncios que decía: "Cuenta hasta 10", ¿no? Y se paraban así antes de golpear a sus hijos. Pero Ay, no manches. sí, ¿no? ¿Eso no había? No, creo que es una experiencia así por ciento mexicano. Ah, ya. Bueno, digamos que cuando éramos niños en Estados Unidos, Ajá. lo más pervasivo fue, la creencia común, o digamos, la mitología de la meritocracia. Meritocracia. Meritocracia, ¿no? Gracias. Meritocracia, exacto. Ajá, Sí, sí. ajá. Y por eso aquí estamos, mejorando nuestro español. Pero bueno, con eso fue una creencia muy común en Estados Unidos, Ujú, de que, cualquier persona estadounidense puede hacer lo que quiera, pero siempre con cierto esfuerzo, ¿no? Pues obviamente tiene que hacer ujú, todo lo posible para lograrlo, pero sí, sí, sería posible. Y según mi entendimiento, mi experiencia aquí en México, ujú, a través de las conversaciones y interacciones que he tenido aquí en México con los mexicanos, pues creo que la experiencia aquí, la creencia aquí así es un poco distinto, ujú. ¿no? Especialmente en términos económicos, digamos. Bueno, yo creo que el mito de la meritocracia sí Mm, también está presente en México mm, y, en la sociedad mexicana. Yo personalmente no recuerdo que fuera un tema tan común o tan popular cuando yo era niño, porque te digo, todo el mundo hablaba de la corrupción, por ejemplo, ajá, ese era como el gran tema de México en los 2000. ajá. eh Hasta me acuerdo que, o sea, el cine, ¿no? Las historias que se contaban, todo era como la corrupción, porque veníamos del priato, ¿no? Que justo está tocando a nosotros en Estados Unidos el tema de la El corrupción, tema ¿no? de la corrupción, Ujú, pues, nosotros en los 2000, ujú,
que fue la época de la transición democrática, o como le llamaban la transición democrática, que en el 2000 fue el primer año en que en México gobernó un partido que no fuera el PRI, ¿no? Ujú, ujú, Después de 70 años, más o menos, bueno, ujú, casi 70 años. No, 70, 71 mm, años. Em, y yo pienso que en el imaginario popular el gran problema es que la gente sabía ujú. que los gobiernos del PRI robaban mucho, ese era como el gran, idea compartida. De hecho, en los semáforos, había personas que se ponían máscaras de Salinas, ¿A poco? que fue el presidente del 88 al 94, Ajá. y era como, los grandes villanos de la política mexicana, eran asociados como con el robo a manos llenas, ¿no? Ujú, Y luego el gran tema de México, pues, ya después de los 2000 desafortunadamente se volvió la violencia y el crimen organizado. Entonces, yo no recuerdo que fuera como tan debatido la riqueza, el ujú, privilegio económico, ujú. y el mito de la meritocracia creo que se empezó a hacer más necesario a medida que la economía iba cada vez peor. Pues sí. Porque cuando tú tienes una sociedad que va mejorando año con año y que, aunque sea en los estándares macro, la economía crece y la gente tiene en general más de lo que tenía hace 5 años y vive mejor que sus, abuelos o que sus padres, pues no necesitas esa propaganda del esfuerzo personal porque digamos que hay cierta estabilidad política, muy Ajá. distinto. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, económicamente, para que no empiece a haber, inestabilidad política y social, requieres como redoblar esfuerzos en la propaganda de, no, o sea, échale ganas, no Ujú, te quejes, ¿no? O sea, ujú. si te va mal, tú puedes cambiar tu situación con tu esfuerzo. Pues sí, es cierto. Pero oye, lo más interesante para mí es que acabas de platicar sobre ese tema como si fuera totalmente diferente, o sea, distinto, ¿no? Ajá. Pero según yo, la corrupción de los 80 y digamos de los 90 y Ujú, los años después, sí tiene mucho que ver con la desigualdad que estamos experimentando actualmente, ujú, hoy en día, ¿no? Porque las mismas personas que ganaron en ese entonces siguen ganando hasta hoy, ¿no? Incluso las empresas grandes, ujú, los partidos políticos y todo eso. Aunque sí, mucho ha cambiado durante este periodo, ujú. pero sí, los mismos ganadores siguen ganando. Pero justo yo creo que eso es algo que se visibiliza, por Ujú, ejemplo, a través de este libro, ujú. que no, porque te digo, los grandes villanos en la mente de las personas, bueno, esa es mi apreciación personal, ¿no? O Ajá, sea, eran los políticos, okey. pero nadie hablaba de los ricos, es a lo que me refiero. Ajá. O sea, en los 80, en los 90, bueno, yo ni había nacido en los 80, pero de lo que yo he leído y de lo que conozco y de lo que he platicado con, ¿no? Por lo que hemos escuchado, Gente de esa digamos. generación, Ajá. y cuando yo era niño, o sea, nadie hablaba de los ricos como siendo los villanos de la historia, ¿no? De Ujú, los ricos que no pagan impuestos, ujú, sino que todo era los políticos, ¿no? Los políticos corruptos que se roban el dinero. ujú, Y sin embargo, una de las cosas que se dice en este libro es que uno de los grandes problemas estructurales, en México es que el gobierno en realidad nunca ha tenido un gran presupuesto, ujú. porque nunca ha podido tener una recaudación efectiva de los estratos más altos de la sociedad, Sí, es cierto. ¿no? Ajá, Ujú, ajá. Y, de hecho, la creencia más común aquí en ambientes mexicanos aquí en este ujú, país es justo al revés, ¿no? De que el gobierno está pagando mucho por un montón de cosas, ujú, o que hay, nuestros, obviamente nuestros impuestos no son tan elevados, pero también, los impuestos, em, lo que me están cobrando es muy alto. Pero la verdad es que sí, necesitan más ujú, de los ricos en este país. Porque digamos, bueno, aunque existe, honestamente existe mucha pobreza en algunas partes de México, pues sí, también al mismo tiempo existe una riqueza imaginable aquí en México, ¿no? Justo en las lomas o inimaginable. inimaginable. Ujú, Sí, exactamente. Y la verdad, esto me sorprendió muchísimo cuando lo vi por la primera vez aquí en México. Pues, obviamente,
sabía que sí hubo personas ricas aquí en México, Ujú. pero pues verlo con tus propios ojos es otra cosa, ¿no? O O sea, sea, tú como no mexicano, como estadounidense, ajá. y antes de venir aquí a vivir, o sea, ¿tú cómo te imaginabas que aquí no había gente rica? ¿O Pues que el mexicano más rico era como una persona de clase media en Estados Unidos? no, de hecho, creo que lo que estaba pensando durante ese tiempo probablemente fue que, bueno, decimos que ya sabemos todos que en el Estados Unidos tenemos también un problema muy pronunciado con la desigualdad, ¿no? Ujú, Y que tenemos muchos ricos, aunque hasta incluye billonarios allá en Estados Unidos. Pero creo que, la verdad, tú me has mencionado una vez que la riqueza de Estados Unidos es más oculta, ¿no? O sea, sí tenemos como vecinos y amigos y todo eso que tiene mucho dinero, pero aún está en está a nivel de lo imaginable, ¿no? ujú, De algo normal. Bueno, más que lo que yo tengo, pero no tanto, ¿no? Pero las personas que tienen muchísimo dinero allá en Estados Unidos, pues la verdad, nunca lo he visto. Me imagino que están en como vías privadas o quién sabe. Pero la diferencia es aquí en México, bueno, yo he ido unas veces a, bueno, digamos, los castillos de los ricos en Las Lomas ujú, y en Polanco y todo eso. Y normalmente en casos así hay como, vecindarios también, pero muy pobres, justo enfrente de los edificios de los ricos. Y la ujú. diferencia es sorprendente. O sea, es Em, un contraste muy fuerte ajá, entre, exactamente. Ujú. mm, ¿y en Estados Unidos no hay eso? Me imagino que sí existe, Ujú, pero nunca lo he visto, por lo menos. ujú, No como un contraste tan obvio, ¿me explico? ujú, Ajá. Y creo que, bueno, me imaginaría que bueno, ya he leído de que aquí en México es más bien un problema del sistema y no de lo personal, ¿no? Pero allá en Estados Unidos creo que sí es casi lo mismo, pero no se cree así, ¿no? Por la mayoría de la gente. Siguen ujú. atrapados en la mitología de la meritocracia. Mérito Meritocracia, ¿no? meritocracia, sí. Meritocracia. Bueno, Pues aquí también, o sea, bueno, quién sabe. ujú. ¿Usted qué opina? ¿Usted que nos está viendo, cree en la meritocracia? Este, no sé, no tengo datos para de percepción, pero mi impresión es que hay muchos mitos que una buena parte de la población cree en México que no son Ajá, ciertos. De hecho, de eso va el segundo libro de Viri Ríos, ¿no? Que se ajá, llama No es normal. Y también son mitos, que muchas personas aún creen, como de que precisamente la riqueza o la pobreza es una función del esfuerzo personal únicamente, que cualquier persona puede llegar a ser rica nada más si trabaja muy duro, sí, ¿no? Y y están muy velados, están muy ocultos todos estos factores estructurales. E incluso tú dices, bueno, a ti te ha tocado ir a las lomas por alguna razón, ¿no? ajá, Y a ver, ahí casas. A mí también a veces por mi trabajo me ha tocado, no es donde yo normalmente me muevo, pero me ha tocado llegar a ir a algunos lugares donde hay mucha riqueza. Em, pero yo creo que también muchas personas no alcanzan a dimensionar ese contraste viviendo aquí en México. ujú, Justamente una de las con lo que cierra, ¿no?, el libro es que habla de te habla de 2 poblados, uno en Oaxaca y otro en Monterrey, ujú, que uno es de gente que todos son realmente ricos, ¿no? O sea, son ujú, ricos, ricos, ujú, así ujú, de millonarios, ¿no? Hasta mm, en dólares, ¿no? mm, Y otro en el que, todos son, pues, no llegando ni a clase media en realidad, como vamos a decir, población vulnerable, no en pobreza, pero vulnerable. ujú, Y que las 2 cosas que tienen en común es que la mayoría de las personas que viven en cada uno
piensan que son clase media. Sí, claro. O sea, tanto los ricos piensan que ellos son clase media, como las personas del barrio vulnerable piensan que son clase media, pues, porque no tienen ese punto de comparación, ¿no? Sí, es cierto, también. Ujú. Ahora, lo que tú decías hace rato que platicamos, es que en Estados Unidos entonces, lo que nos dice Viri Ríos es que en México la mayor parte de la gente piensa que es clase media, Ah, y en realidad solamente el 13% de la población es clase media, ¿no? Según ujú, si no estoy equivocado. ujú. Em, Tú dices que en Estados Unidos la mayor parte de la gente cree que es clase media, pero sí es clase media. Sí, por comparación, justo Ajá, antes de ese episodio, pues, estábamos platicando sobre ese tema, ¿no? Y lo que te dije fue ujú, que sí, igualmente allá en Estados Unidos, la mayoría de la gente se cree como parte de la clase media, ujú. y sí lo es, pero no me creíste, ¿no? Para nada. Entonces, por eso, Suena sí, suena inventado. lo chequé y de hecho, este, Ajá, según su definición, ujú, como 50% de la población sí es, actualmente es parte de la clase media allá en Estados Unidos. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? Y creo que mm, uno de bueno, una de las razones más importantes por este hecho es que allá en Estados Unidos hay una gran, variedad de trabajos que obviamente no pagan lo mismo, ¿no? ujú, Digamos que, bueno, una persona que está trabajando allá en, o como gasolinera o una persona que es abogado, obviamente no van a ganar lo mismo, ¿no? ujú. Pero es súper diferente. Son súper diferentes los sueldos entre trabajos allá en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México, la verdad, me llamó mucho la atención de que sí he conocido a varios tipos de personas aquí en México y obviamente hay una diferencia también entre varios tipos de trabajos aquí, pero no es tan pronunciado, ¿no? Según yo diría que una persona normal que está Ujú. trabajando, ¿no? Aquí bueno, en la Ciudad de México, por máximo, creo que normalmente está ganando como ¿cuánto dirías? Como 30, 40 mil pesos al mes por máximo, ¿no? Una Sí, o sea, persona normal. se considera un sueldo alto, ¿no? Ujú, Exactamente. ujú. Y bueno, obviamente un sueldo más por bajo sería como 10 millones de pesos aquí en la Ciudad de México, ¿10 digamos. millones de pesos? Sí, al mes. 10,000, 10, a 10,000 ver, pesos. pero sí, Ajá. 10,000, ajá. Sí, sería algo Aquí, mucho más, ajá, mucho ajá, más, más por bajo. más bajo, pero bastante también Sí, aceptable aquí común en la a ciudad. nivel macro, ¿no? Ujú. Exactamente. Sí. Entonces, básicamente tenemos, un espacio como así con 30,000 o 40,000 Okey, pesos de diferencia entre ya. los 2, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero ya en Estados Unidos estamos platicando de un sueldo de, digamos, 1,000 o 2,000 dólares al mes, Ujú. y el otro de 10,000 o incluso 50,000, 100,000 dólares al mes. Al Sí, mes. de hecho, hay personas que ganan así. Fíjate que eso sí puede ser una diferencia porque, o sea, lo que estás diciendo es que en Estados Unidos hay personas que son ricas Ujú. por su sueldo, ¿no? Por su carrera, digamos. Pero de todos modos reciben un salario, solo que es Ujú. un salario exorbitantemente alto, ¿no? Sí, ajá. Y a lo mejor eso es un poco más común, pero en México sí, yo creo que la mayor parte de la gente que es rica o que tiene un ingreso muy alto no reciben un sueldo, Sí, situaciones simplemente así ya básicamente tienen ya no existen en México. no, o sea, es porque heredaron su riqueza, porque Ujú. tienen propiedades, porque son dueños de empresas Sí, claro. que también heredaron, ¿no? Ajá. O sea, o su familia es dueña de una empresa, pero es raro que tú pienses en un profesionista que simplemente porque es muy, 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 muy bueno, gana un sueldo exorbitantemente alto, Ujú. como sí podría pasar a lo mejor en Estados Unidos. Sí, creo que esto justo es el punto central del libro, ¿no? Ujú, De que una persona pobre, humilde aquí en México, para una persona así es básicamente imposible subir al nivel de los ricos. Y ujú, para una persona nacida como rica aquí en México, es casi imposible caerse a la pobreza, ¿no? ujú, sí. Ajá. Entonces, sí.
me sorprendió mucho este hecho aquí en México porque es súper diferente que todo lo que he experimentado durante mi vida, incluso de la situación allá en China, ¿no? Digamos que sí, los chinos están ganando en términos absolutos un poco menos del promedio de allá en Estados Unidos, pero, pero van bien también, ¿no? Están, bueno, no todos, pero la mayoría de la gente que he conocido allá en China, bueno, van ganando como aceptable, ¿no? Algo así. Pero para una persona aquí en la Ciudad de México ganando así, pues es súper difícil comprarse una casa Ujú. o acceder al sistema de salud bueno, ¿no? Y, y mucho más. Pero no dirías que, por ejemplo, o sea, bueno, yo no tengo datos sobre esto, pero la Ujú, movilidad social, ¿no? Que es lo que dices, ujú, que en Estados Unidos hay mucha más movilidad social que, por ejemplo, en México. ujú. Bueno, en China hay muchísima movilidad social porque los últimos 30 años, Bueno, o sea, han obviamente es una crecido, situación no, súper diferente, gigante, ¿no? ujú, pero Pero tú no dirías que la movilidad social y la situación económica y de desigualdad en Estados Unidos va hacia abajo. sí, es cierto que en los años recientes, los últimos años, Ujú, han cambiado mucho, digamos, la situación, la estabilidad de las personas normales allá en Estados Unidos. Pero sí, para una persona, promedia allá en Estados Unidos, creo que sigue más estable, digamos, que la situación de la persona normal aquí en México, en mi opinión. Porque por lo menos sí hay opciones, ¿no? ujú. Obviamente no es tan fácil como tal. Si quieres ganar mucho, si quieres estudiar una carrera buena, obviamente tienes que ir a una escuela súper buena también y tienes que hacer networking, tener todas las conexiones y todo. Pero por lo menos sí sigue posible para algunas personas, digamos. ¿Tú Pero crees? aquí en Pero México ajá, sí, sí. casi es imposible, ¿no? Solo hay un, pues un por ciento de la población. Ujú, Obviamente no sé, cuánto es, pero una gran, mayoría de la población ujú. ni puede pensar en este tipo de vida. Sí, pero yo pienso que, o sea, la tendencia macro, Ujú. yo pienso que ustedes van hacia abajo y nosotros vamos hacia arriba. Sí, es cierto, es cierto. Porque, o sea, por ejemplo, este libro se escribió en 2021, Ujú, ¿no? Y bueno, a lo mejor algunas de las cosas que se mencionan, no ha habido muchos cambios. Por ejemplo, la reforma fiscal, ¿no? No ha habido una reforma ajá, fiscal, sí, es cierto. eh, pero sí ha habido una mayor recaudación. Ujú, O sea, de los últimos años para acá, digamos que el gobierno ha logrado, eh, cobrar mejor los impuestos que ya existen, ujú, ¿no? De hecho, hoy salió la noticia de que por fin Salinas Pliego ya empezó a pagar todo lo que debe, ¿no? Hizo un ujú. primer pago, creo que de 10,000 millones de pesos. Pues qué bueno, por fin, ¿no? Entonces, o sea, ha aumentado la recaudación y bueno, también ha aumentado, por ejemplo, el salario, ¿no? O sea, algo que ha cambiado mucho en México en los últimos años es que ha subido el salario mínimo año con año, que era algo que no sucedió, o sea, que se quedó estancado durante como 30 años, ¿no? Incluso uno de los logros que fue muy celebrado, que salió hace unos meses, pero salió hace unos meses porque apenas se hizo ya la medición Ujú, completa, ujú, pero fue algo que sucedió durante la administración pasada, fue que salieron muchos mexicanos de la pobreza. Me ujú. parece que salieron entre 12 y 14 millones de mexicanos de la pobreza, dependiendo de la medida que se utilice. Entonces, y bueno, lo que la autora, a mi entender, escribe también en este libro es que esos cambios son buenos, pero no son Pero no suficientes, suficientes. ¿no? O sea, Ujú, hay ciertos, eh, regulaciones y normas que no han cambiado ujú, y que propician la desigualdad, porque no hay una libre competencia, ¿no?, entre las empresas del país, porque es muy difícil para las empresas pequeñas ujú, crecer.
porque no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a, a financiamiento, tienen que competir contra unos gigantes, Ujú, o bien si le brindan servicios a una empresa muy grande, la empresa grande puede poner sus propios términos. O sea, les puedes decir, yo te pago a 60 días, a 90 días, a 120 días, y eso pues pone en aprietos a las empresas, ¿no? ujú. Y es curioso que ese tipo de cosas, a lo mejor porque así son, uno piensa que pues así deben de ser. Pero en otros países existen leyes y normas para limitar ese tipo de abusos. Por ejemplo, algo de lo que menciona es que hay una ley em, en algunos países, no me acuerdo si en España, que dice que tú no te puedes tardar más de 60 días en pagar por un servicio, ¿no? Ujú. Y eso no existe aquí. Aquí una empresa te puede decir, yo pago a 90 días, Sí, te pueden poner y los si riesgos quieres, que quieran. y Ajá. si no quieres, voy con el siguiente. Ujú, Entonces, es un sistema que está hecho para beneficiar a los más grandes y que les permite a los más grandes, pues, poner sus propias reglas y seguirse beneficiando a costa de todos los demás, ¿no? Em, ¿Pero por qué estábamos diciendo esto? Porque pues no, creo ajá, que tienes toda la ujú, razón, sí, sí, porque, pues, de hecho, es lo que me sorprendió más que nada, ¿no? Que todo en el libro, porque, pues, al principio pensé que básicamente todo era lo mismo. ujú, Pues incluso en todo el mundo, ¿no? ujú, De que, bueno, la gran mayoría de la población está haciendo sus cosas y solo van a vivir una vida normal. Pero sí hay un porcentaje de la población que quieren hacerse como empresarios, que quieren hacer negocios y todo así. Este porcentaje de la población sí va a ir súper bien, ¿no? Pero la diferencia es que aquí en México, incluso las personas empresariales o digamos, los negocios chicas o medio chicas, ujú, incluso este, la, los personas que están trabajando incluso en posiciones muy altos dentro de empresas mexicanos aquí en el ujú. país, pues van casi lo mismo, ¿no? Tienen todo tipo de desafíos en su vía para hacerse rico, ¿no? Y Hacerse rico. ajá, Bueno, sí, o sea, no, pero fíjate, eso también siento que es algo cultural que, a ver, tú me dirás si estoy equivocado, pero, o sea, la visión del estadounidense ujú, es hacerte rico, ¿no? O sea, de eso se trata la vida, ¿no? ajá. O sea, aquí el punto es llegar a ser rico, O bueno, por lo menos ajá, esta es la definición del éxito, definición ajá, del éxito, en ajá, Estados Unidos. en Estados Unidos. Pero, pues, ¿tú qué opinas de esa definición del éxito? ¿Estás de acuerdo? A ver, Me estás por definición, no todo el mundo puede llegar a ser rico, ¿no? ujú, Por definición, ¿no? Porque, pues, un rico es alguien que está arriba de la pirámide, ¿no? ajá, Para que esté arriba de la pirámide tiene que haber una pirámide, lo cual significa que hay muchísima gente abajo, ajá. ¿estás de acuerdo? No, pues, mira, pues obviamente somos amigos, hemos sido amigos por muchos años ya. Entonces, ya hemos platicado sobre este tema Ujú, muchas veces, ujú, ¿no? Y yo diría que depende en qué contexto ujú, estamos diciendo, el éxito, ¿no? ujú, Si estamos platicando del éxito económico, pues obviamente hacerse rico es todo, no es el máximo. Pero pues obviamente hay otros tipos de éxito, ¿no? Como éxito personal, con sus metas y todo, y pues de logros sociales, o sea, éxito dentro mi grupo de personas, ¿no? Pero sí, en este caso, creo que cuando estamos platicando, sobre el éxito económico, especialmente en un país, pues sí, obviamente, las ganancias y no, la riqueza es todo, ¿no? En mi opinión, no, en pero este sentido. no, terrible, o sea, es no, a ver, un modelo de país, de Ujú, una nación, ujú, no puede ser
el crear las condiciones Mm. para que tú te vuelvas rico si tú quieres. Ajá. Pero parece que ese es el modelo del sueño estadounidense, ¿no? A lo mejor eso es lo que buscaban tus, padres fundadores, ¿no? Que decían, o sea, un lugar donde todos tengan la En oportunidad. donde yo puedo hacer lo que Ajá, quiera, en donde ¿no? todos tengan la Ajá. oportunidad de volver, esa es la idea de la meritocracia, ¿no? A ver, Ujú. una cosa es que la meritocracia no exista Mm. en el mundo real, Ujú. y otra cosa es si estás de acuerdo o no con el principio de lo que sería un sistema meritocrático, Ujú. ¿no? Yo lo que tengo entendido es que la visión de estadounidense de muchas personas de allá es que el sistema ideal sería no un sistema igualitario, sino simplemente un sistema donde realmente tengas la oportunidad de volverte rico. Si tú pones el esfuerzo, ¿no? O sea, Ajá. donde realmente sea posible, ¿no? Pues sí, acabas de decirlo casi, Ajá. casi correctamente. Sí, creo que allá en Estados Unidos el sistema más ideal Ujú. sería el sistema en donde todos tienen la misma oportunidad, o sea, el mismo punto el mismo inicio, El digamos. mismo inicio, pero es Ujú, la misma oportunidad de mejoramiento individual. ujú. O sea, Y ese pues es un obviamente no existe un sistema así, pero no, pero, aunque ajá. existiera, eso es un muy mal sistema, ¿Y por qué? porque los humanos no somos felices así. ¿No O quieren sea, las mismas cosas o? no, mira, el dinero no da la felicidad, Ah, bueno. ¿no? No, pues, de verdad. O sea, una comunidad exitosa es gente que tiene lazos Ujú. genuinos Entre sí. entre sí, Ujú. que se ayuda, que se siente parte de un colectivo, que 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 se beneficia mutuamente, que crece en conjunto. Bueno, Eso es una comunidad sana, ajá, ¿no? Una comunidad de gente que nada más está pensando en ellos mejorar su eso situación mismo. individual Ajá, y están todos aislados. Ay, ¿a poco pusimos el? Ah, mira qué rápido pasa el tiempo. No, pero lo había puesto desde antes, ¿no? ajá. Bueno, lo voy a Pues no pasa nada, no pasa nada. apenas estamos en el segundo O episodio, entonces. o sea, una comunidad no, porque llevamos como 40 minutos. Ah, Eh, o sea, una comunidad en la cual cada quien está tratando de crecer su beneficio individual mm. y usando a los demás solamente para avanzar sus propios objetivos, no es una comunidad, Pues sí, tienes ¿no? razón también. Entonces, no es un modelo que deberías de buscar como un modelo de nación, yo pienso. Em, Justamente. Entonces, o sea, lo que buscas con un estado bueno, pero es que ahí evidentemente las personas de distintas ideologías tienen distintas visiones al respecto. Entonces, los que son libertarios y eso, ¿no? Piensan que no, que la comunidad no importa, la familia no importa, ¿no? Los amigos no importan, de lo que se trata Creo es que, que nadie interfiera con tu derecho a hacerte rico, básicamente, bueno, creo ¿no? que el punto clave es que en un sistema ideal, Ujú. uno puede hacerse rico sin hacerle mal a nadie. Pero sea lo que sea, pues obviamente no es lo que pasa, ¿no? En la realidad. Pero fíjate, nada más la definición de ser rico Ajá. es como, ¿por qué buscarías ser rico? ¿Por qué buscarías ser rico? O sea, ser rico significa tener más que los demás. Ujú. Y yo creo que eso en sí mismo no es un valor al que un humano debería aspirar. Mm. Muchos de nosotros buscamos una estabilidad económica porque queremos vivir libres Ujú. de, Del del miedo. miedo, exactamente. Queremos Ujú. vivir libres del miedo de que podamos caer en un estado de indefensión, que si te enfermas, Ujú. termines en la calle, que no puedas proteger a tu familia, que no puedas vivir la vida que tú quieres vivir. O sea, por eso buscamos una estabilidad económica, ¿no? Ujú. Pero cuando alguien dice: "Yo quiero ser rico", pues, realmente, ¿qué está pensando esa persona? Esa persona está pensando que quiere sentir que tiene más que los demás, ¿o no? Pues
Y muchas veces está pensando eso porque eso le enseñaron a pensar, porque creció viendo toda su vida, Ujú, modelos que eso de eso se trataba la vida. Pero justamente esos modelos los puso ahí gente que ya es rica y que quiere que todos los demás piensen que la vida se trata de ser rica, aunque no sean ricos, para que defiendan los intereses del rico. ujú, ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿No? O sea, al mexicano promedio ajá, no le conviene lo mismo que le conviene a los ricos de este país, que son poquitos, ¿no? Y de esa misma forma, al empresario promedio, incluso en México, al empresario promedio, tampoco le conviene lo mismo que le conviene al empresario rico de este país, que son muy poquitos. ujú, En realidad son enemigos, deberían ser enemigos. Pero porque hay como le llamamos aquí, este coco wash, que es un lavado de cerebro, este, la gente defiende intereses de un grupo al que aspiran a pertenecer, aunque ni siquiera saben qué se siente porque no pertenecen a ese grupo. ujú. Pues la verdad es que, bueno, honestamente, ya han pasado un par de meses desde que terminé de leer este libro Ujú. y pues mientras más te escucho, más me siento como que, pero oye, la propaganda de Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Porque sigo atrapando en este tipo de pensamiento, ¿no? Porque pues sí, tienes razón, yo creo. Porque sí, ¿por qué una persona sana quería hacerse rico, no? Porque yo durante todo ese tiempo en donde tú estabas platicando sobre este tema, solo estaba pensando en esta cuestión, ¿no? ¿Por qué una persona, o bueno, mejor digamos, porque yo quería hacerme rico, ¿no? Y pues creo que, bueno, tipos de cosas. Obviamente, el primero es que lo que acabas de decir, para la seguridad, digamos. Y la otra es que pues simplemente hay algunos tipos de experiencias que solo se vuelven reales con un montón de dinero, ¿no? Para influir a los demás, o para construirse, pues, mm, una posición con mucho poder y todo eso. Pero sí, porque uno quería algo así, Pero ¿no? ese Ajá, es el problema de los humanos, ajá, que, o sea, que nunca es suficiente, nunca ¿no? es suficiente, o puede nunca ser suficiente dependiendo cómo esté orientado pues sí, la forma en la que ves el mundo, ¿no? Ajá, Tus objetivos. Y justamente, o sea, si tú estás orientado a tu beneficio personal nada más y no piensas en términos de una comunidad, mm, porque no te sientes parte de una comunidad, ujú, eh, y te va bien por alguna razón y empiezas a ser exitoso económicamente, vamos a decir, claro que siempre vas a poder en tu cabeza imaginar nuevas cosas que cuestan más dinero ajá, para las que todavía no te alcanza, ¿no? ajá, Y si consigues todavía más dinero, luego vas a pensar en otras cosas que cuestan todavía más dinero para las que todavía no te alcanzan, ¿no? ujú, Y eso, le pasa mucho a los artistas, por ejemplo, a los actores y actrices de Hollywood, ¿no? ujú, Me acuerdo que hay un caso muy conocido de que Johnny Depp ujú, se volvió adicto a los vinos caros, ujú. pero vinos caros, así caros, de que una botella cuesta lo que cuesta tu casa, ¿no? De no lo pienses, ¿no? Ajá. Ajá, Y entonces el güey era tan adicto a los vinos caros que o sea, tenía que seguir trabajando, ¿no? Porque aunque fuera una superestrella rica, pues, si te lo gastas todo en vinos caros, ajá. él tenía que seguir trabajando para poder costearse su vicio de los vinos caros, Ay, no manches. y tenía que hacer películas así malísimas. Pendejadas, Ajá. ajá, Digo, no sé si el que no tuviera esa adicción lo hubiera convertido en un buen actor, pero, eh, o sea, eso puede pasar, ¿no? ajá, ¿Y qué pasa con los billonarios, o no sé cuál sería el término correcto en español, los multimillonarios ajá. de este mundo actualmente? O sea, pues Elon Musk quiere colonizar Marte, ¿no? Pues para eso no le alcanza el dinero, ¿no? Aunque sea el hombre más rico del mundo. Ujú, Y, el otro güey que quiere vivir 1000 años, ¿no? O sea, ujú, pues claro, siempre vas a poder, pero por eso tiene que haber sistemas que impidan
que la gente llegue a esos niveles de riqueza y de poder, porque no son en beneficio de la comunidad, de la raza humana. Pues sí, claro. Y creo que, ajá, adicionalmente, pues el simple hecho es que aunque uno lo quiere, pues obviamente lo más probable es nunca lo va a alcanzar, ¿no? Y de una u otra forma debería sentirse más aliado con la gente normal que a los ricos, ¿no? Porque como acabas de decir, pues es básicamente imposible volverse rico. Pues obviamente, como acabamos de decir aquí en este país, pero incluso en todo el mundo, ¿no? Simplemente es más pronunciado aquí en este país. Pero para la gente normal, pues bueno, es un, es un sueño muy bonito, pero nunca se vuelve, nunca va a pasar. Entonces, o sea, yo creo que las personas, los mexicanos de a Ujú, pie, ¿no? En lugar de soñar con decir: "Ay, voy a ganar tanto dinero que voy a poder irme a atender en un hospital privado, como carísimo", ujú, sería, o sea, en colectivo decir: "No, vamos a mejorar el sistema de salud de este país de tal manera que los hospitales públicos sean, ujú, pues, de primer nivel y todos podamos acceder a esos hospitales", por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, la diferencia entre pensar en colectivo o pensar como a como partir de individual. Y la verdad es que la parte o sea, yo creo que parece muy fantasioso, ¿no? O más bien, eso es una consecuencia del neoliberalismo ajá, a nivel global, porque el neoliberalismo, eh, pues, permea la cultura. ujú, Y sobre todo en la generación en la que yo crecí, o sea, todo eso de las luchas colectivas del 68, de los movimientos estudiantiles, incluso en Estados Unidos, de los hippies, de los derechos, todo eso sucedió antes de que nosotros naciéramos, ¿no? ujú, Nosotros nacimos en los 90, vamos a decir, ¿no? ujú. Tú antes, pero poquito Casi, antes, ¿no? casi, Casi. casi. Cuando en la generación en la que nosotros nacimos, no había luchas sociales, o había poquitas, a lo mejor en México había más que en Estados Ujú, Unidos. Era muy, ya no había el soñar en colectivo. Sino que y el soñar en colectivo se volvió como sinónimo de algo, ingenuo, ujú, ¿no? ujú, O sea, de lo que se trata es de soñar en individual, nada más. ujú, Entonces, como venimos de ese chip, ¿no? Traemos ese chip cultural, a lo mejor el que yo diga, no, buscar que mejore el sistema de salud pública de este país, a lo mejor hay gente que dice: "Es que eso es muy ingenuo, eso nunca va a pasar". ujú. Pero usted, señor que me está viendo, le voy a decir que el que usted se vuelva rico y se atienda en el Ángeles, eso es todavía más ingenuo. Eso nunca le va a pasar si no lee este libro. Si usted ya es rico, entonces ya se atiende en el Ángeles. Si usted no es rico, usted nunca va a llegar a ese nivel de riqueza para atenderse en el Ángeles. O sea, es mucho más realista voltear a ver a todos los demás mexicanos y decir, juntos vamos a luchar porque tengamos mejores servicios públicos, porque haya una mejor recaudación de impuestos a las clases más ricas, ¿no? Ujú, O sea, y eso, pues, requiere, obviamente, organización, ujú. ¿no? Sí, pues ya me has dado mucho para pensar, ¿no? Ah, gracias. Creo que no, no, gracias, gracias por tus pensamientos. Creo que tengo que pensar más sobre este tema porque, pues, como acabo de decir, la propaganda de Estados Unidos es súper poderosa, ¿no? Entonces, por eso, pues, aunque a veces empiezo a pensarlo diferentemente, pero un segundo después ya he volvido al original, ¿no? Entonces sí, creo que tienes toda la razón, la verdad. Ahora, yo creo que el gran desafío de soñar en colectivo Ujú, es que para soñar en colectivo necesitas tener primero un colectivo. No, pues sí, del cual te sientas parte. ajá, Entonces, el problema es que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, el tejido social se ha deteriorado mucho durante varias décadas ujú, a razón de, el crimen organizado, por ejemplo, de la violencia en ciertos lugares del país.
y de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces a las personas nos cuesta trabajo, digo, hablo por mí, no sé si es el caso de todos, y sobre todo en las grandes ciudades, nos cuesta trabajo a veces encontrar ese sentido de pertenencia o de Ujú, colectividad pues sí. que a la mejor en otras épocas de la historia de México se dieron a través de el barrio, por ejemplo, de una misma colonia, había una identidad barrial y todavía o sea, existen esas identidades en algunos barrios, en algunas colonias se conservan, pero en otras no. Ujú, A razón de, por ejemplo, de fenómenos como la gentrificación, en la cual se desplazan muchos de los ujú, habitantes originarios y llegan otros nuevos, ujú, y luego te encuentras con zonas territoriales completas que ya no tienen una cultura compartida, no tienen un pasado compartido. Es difícil que se unan así por arte de magia y digan: "Ah, nosotros somos todos de un mismo equipo", ¿no? ujú, Lo mismo con los gremios, ujú, o sea, en México, antes había sindicatos, ujú. no de muy buena calidad, ¿no? No, pues muchos eran Pero aquí, por lo menos existía. por lo menos existían, muchos eran, les llaman sindicatos charros. Bueno, Ujú, hay de varios tipos, de hecho, también lo explican aquí, ¿no? Pero ujú, eso es algo que es cultura general en México, que todos sabemos que uno de las características del modelo organizacional del PRI en el siglo XX fue el corporativismo, que significaba que la cúpula de poder político reinaba sobre la sociedad a través de distintas organizaciones ujú, que estaban afiliadas o que estaban de acuerdo con el partido y que organizaban a sectores de la sociedad, por ejemplo, a través de sindicatos. ujú, Entonces, los sindicatos charros eran sindicatos que en lugar de velar realmente por los derechos de los trabajadores que los conformaban, eran un mecanismo de control del partido en el poder, ¿no? ujú. Em, pero ahora ni eso, ¿no? Porque los sindicatos empezaron a desaparecer, o más bien hubo una guerra que se libró contra los sindicatos Pues sí, desde que igual que en los llegó, Estados Unidos igual que también. en los Estados Unidos, Ujú, porque es parte de un fenómeno global, o sea, eso ajá, sí es parte de la ola neoliberal, que una de las cosas que hizo fue acabar con las formas de organización social. Entonces, por ejemplo, en México hay muy pocos sindicatos que sobreviven, la mayoría no tienen muy buena reputación, ujú, ¿no? No son bien vistos por el público en general, tampoco son muy activos. Eh, Tendrían que surgir nuevas formas de organización gremial, que yo creo que todavía no acaban de surgir aquí. ujú, Por ejemplo, hace unos años empezó como este movimiento de los repartidores, mm, ¿no? Que es ujú, un ujú. gremio nuevo, además es algo que no existía antes. Sí, claro. Los repartidores, por lo menos de aplicación, porque antes no había estas Ajá. aplicaciones. Y no nada más en México, en Estados Unidos también, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que ya no supe en qué va. O sea, creo que no han acabado de cuajar como en colectivos que tengan tanto poder o que estén tan bien organizados, no lo sé. Sí, de hecho, me parece, bueno, yo no soy experto por ese tema, obviamente, Ujú. pero sí me parece que es muy semejante a las luchas que la generación pasada, ¿no? Pero pues ya básicamente ya no existe nada así, ni los sindicatos, ni los sistemas para ponerse en contra de alguna injusticia. Entonces creo que pues quién sabe, la verdad. Me han, me ha llamado mucho la atención aquí en México, la verdad, de que muchos de los problemas sociales más de moda aquí en México actualmente son muy similares a los que pasó en las generaciones antes en Estados Unidos. Pero solo espero que puedan tener un resultado diferente, ¿no? Porque ya en Estados Unidos creo que en muchos casos no han resultado en un buen resultado para la gente, ¿no? Este, han, han tomado todo el poder, los partidos, pues, políticos allá en Estados Unidos, e incluso los ricos y empresas también. Y creo que, pues, actualmente en Estados Unidos, ay, no es nada fácil ser, como acabas de decir, un repartidor o una Ujú. persona trabajando
digamos, en una fábrica o cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, pues, ¿se han creado nuevos sindicatos? Por ejemplo, pues sí hay, pero no ujú, como tal. O sea, no son tan poderosos como los de de la del generación siglo XX, ¿no? pasada. Casi, Ajá, ajá. sí. Pues sí, incluso en empresas grandes como en, bueno, digamos, en las almacenes de Amazon, han salido en las noticias que formaban como, algunos, sindicatos de los trabajadores en Amazon Ujú, para, bueno, primero que nada, para las condiciones de trabajo allá, por las horas de trabajo y todo eso. Sí han salido cosas así, pero creo que sin tanto éxito, ¿no? La verdad, no sé si han cumplido con sus deseos o no. Creo que sí existen, pero básicamente ya no tienen poder en Estados Unidos. ujú, Ujú. Y creo que, bueno, es muy relacionado con ese tema también, que ya en Estados Unidos ya no platicamos de la corrupción, como acabo de decir, que lo que hay aquí en México. ujú. Este, mejor dicho, este, normalmente platicamos de la influencia, me explico. Porque las empresas grandes allá en Estados Unidos ya operan como si fueran oligarquías, ¿no? Oligarquías, ujú. Oligarquías con monopolías, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Con monopolios. Monopolios, Ajá, o como exactamente. monopolios, sí. Ajá. Pero con toda la apariencia de ser normal, ¿no? Como por ejemplo, Como por ejemplo, pues en el pasado, bueno, en Estados Unidos en el pasado, si alguna empresa grande muy corrupta quiere algo, pues nada más te vaya a decirlo directamente, ¿no? ujú, Que vamos a imponer, X regla y si no lo si no lo, si no te guste, pues, ya lárgate, ujú, ¿no? ujú, Pero hoy en día es más común que tienen muchos vínculos con los políticos allá en Estados Unidos, y si quieren algo, pues no lo van a decirlo directamente. Mejor van a platicarlo con los políticos y donarlo mucho dinero ujú. para que pueda hacer lo que quiere, ¿no? O sea, ¿como a campañas? No, es la cosa, es que sí hay campañas también, pero hay muchos como fundraisers, cosas así, ¿no? De que, bueno, el político quiere algo no tan oficial, Ujú, no para su estado ni para el país, pero para un colectivo, digamos, ¿no? Entonces no es nada tan oficial, pero en muchos casos así, sí las personas más ricas de allá de Estados Unidos pueden donar mucho dinero para su causa y pues obviamente con con el entendimiento de que después vaya a darse algo igual, ¿no? Como un voto para algo o, para usar su influencia para algo. ujú. Ya es cosa súper normal, pero no tan platicada, la verdad. Pero además, lo que yo entiendo es que en Estados Unidos el cabildeo, ¿conoces esa palabra? ¿Cabildeo? Dope. Mm. Bueno, cabildeo es lobbying, Ajá, okey. ¿no? Así Ajá, se dice en español, cabildeo. cabildeo. También a veces hay a quien dice lobbying, ¿no? Ajá, Pero bueno, este, o sea, el cabildeo está muy institucionalizado en Estados Unidos, ajá. ¿no? O sea, es legal que hay instituciones y asociaciones de cabilderos Ujú. y hay normatividad y todo, pero que realmente es muy muy laxa, o sea, es muy Ajá. o sea, las empresas, pues sí le inyectan muchísimo dinero a la política y es Claro, también, también. perfectamente legal, ¿no? Ujú.
De hecho, su sistema de ustedes de campañas es de donaciones privadas, ¿no? Permite donaciones privadas. Sí, por la Ajá. mayor parte. Ajá. En México no. ¿Sí sabes cómo ¿A funciona? poco? O sea, en México las No lo sabía. campañas políticas, precisamente para evitar ese tipo de cosas, en teoría, son hechas con presupuesto público, porque Mm, los partidos políticos, desde la reforma política del 77, se consideran entidades de interés público. Entonces, para que tú puedas constituir un partido político, tienes que demostrar que tienes un cierto respaldo de la población. ujú, Y una vez que lo demuestras, se te asignan unos fondos para que tú puedas usarlos, porque tienes ese derecho como ujú. organización política. Y para hacer las campañas a presidente, a gobernadores, a todo eso es presupuesto público, y se supone que a todos les toca el mismo presupuesto. Bueno, En esta teoría, es ¿no? lo que yo entiendo, ¿eh? Si estoy diciendo burradas, pues alguien corríjame en los comentarios. El problema son las donaciones por debajo de la mesa, Ujú. que, bueno, pues ha habido estudios y investigaciones periodísticas que pues demuestran que, por ejemplo, muchas campañas, sobre todo a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? En los niveles más pequeños de gobierno, tienden a estar muy infiltradas por dinero del crimen organizado, por ejemplo. Ah, okey. Ese es un gran problema en México. Sí, entendido. Ajá. Pues sí, entonces, pues, de cualquier forma, suena que, Ujú, pues sí pasa en los 2 sistemas, ¿no? Nada más es que en lo de Estados Unidos es algo legal, supuestamente, pero no tan controlado. ujú, Y aquí en México, pues, en muchos casos es, el ilegal, pero sí pasa también. Y con sus ujú, conexiones con, la crimen organizado y todo, ¿no? Entonces, pues, qué interesante. No, la verdad es que, pues, obviamente no vamos a terminar con este tema en un solo episodio. ujú, De todas formas, solo he estado aquí en México por 3 años, entonces sigo en este camino de entender las complicaciones de todo, ¿no? Pero sí me gustaría entender más de, bueno, no digamos solo de la realidad, pero de la percepción de mexicanos normales aquí en ujú. México. Sobre todo, ¿no? Sobre la desigualdad económica, sobre los sistemas de política que acabas de mencionar, de todo, ¿no? Entonces, pues obviamente me gustaría, este, Usted, que es un mexicano promedio, sí, pues sí. igual que yo. Ajá. Por favor, nos dé comentarios con sus percepciones. Me gustaría verlos y entender más sobre este tema. Sí, Bueno, entonces creo que ya casi hemos terminado. Ya hemos platicado un chingo de cosas por un mucho tiempo. Pero, seguramente vamos a regresar a este tema, porque es un tema muy relevante para nosotros, ujú. quienes estamos viviendo aquí en México, ¿no? De todos los malos, los buenos y los malos del sistema en lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos y like and subscribe, darnos sus comentarios. Like and subscribe. Gracias, Nos vemos en la nos próxima vemos. emisión de Mejorando mi Español.